Experimento y viaje a Tierra. Vemos como en una gigantesca estructura futurista en el espacio algo pasaba dentro. Esta estructura era llamada el zoológico, creada para Diamante Rosa para albergar a vida terrícola en ella. Dentro de esta estructura se vería a varias gemas, entre ellas varias Peridops, trabajar en un experimento dado por sus dos diamantes blanco y amarillo. Este experimento era para ver si la procreación entre humanos y gemas tendría alguna ventaja en sus tropas, aunque en este experimento se fragmentaron a una perla y amatista para crear una sola gema a la que luego le hicieron portar a cada una un bebé, algo en lo que ellas se sentían extrañas. El experimento tomó alrededor de 9 meses antes de que ambas gemas fragmentadas empezaran a gritar y sufrir antes de ser puceadas repentinamente, dejando a la vista como dos criaturas lloraban en el suelo antes de ser recogidos por dos Peridots que los pusieron en unas cápsulas para mantenerlos con vida. Peridot 9, de 2. El experimento ha mostrado gran avance, las dos pequeñas aberraciones muestran un estado casi saludable, diría con desprecio en su voz, luego simplemente Peridot le dio órdenes a sus compañeras así estas a sentir, y en un pequeño carruaje flotante trajeron herramientas que tomaron y la acercaron a los dos pequeños recién nacidos, así desde afuera se empezaron a escuchar llantos desgarradores, haciendo que las dos amatistas que vigilaban la puerta se tensaran y se vieran entre ellas con incomodidad. Unos años después, se dejaría ver cómo en una sala del zoológico se vería dos niños acostados en una mesa de operaciones mientras uno gritaba y lloraba y el otro solo apretaba sus dientes mientras sus ojos derramaban un líquido rojizo intenso. A sus lados unas Peridops cortaban sus carnes alrededor de sus gemas. Uno de los niños, apodado Eo, uno tenía su gema en el centro de su pecho por lo que su Peridot cortaba alrededor de ella. Mientras que el otro niño llamado Eo, 2 era más complicado. Él tenía su gema incrustada en el centro de su cerebro, haciendo que básicamente le estén haciendo una lobotomía. Ambas Peridops anotarían en sus respectivas notas de voz lo que descubrieron. Peridot A5J. Tal parece que Eo-1 tiene tubos alrededor de su gema que lo mantienen conectado a su forma sólida, diría lo último con asco. Estos tubos son similares a los vasos sanguíneos o llamadas también venas de estos terrícolas, solo que estas muestran ser bastante resistentes, como si estuvieran hechas de un cristal sólido y fuerte. Viendo fijamente una de las venas conectadas a la gema de Eo-1, Peridot G2N. El individuo Eo-2 muestra un estado de frenesí e ira cuando su gema reacciona o genera fricción con su masa cerebral, tocando la gema de Eo-2 haciendo que los ojos de este se dilaten y empiece a gritar como si fuera un animal salvaje tratando de liberarse y morder a Peridot. Tal parece que la posición donde se encuentra su gema ha hecho que Eo-2 no pueda llevar a cabo sus tareas sencillas con facilidad, convirtiéndolo en alguien completamente incompetente, haciendo una mueca. Ambas Peridops solo agarraron una especie de lápiz que liberó un láser potente así empezar a cerrar las heridas de Eo-1 y Eo-2 haciendo que estos griten en agonía ya que su piel empezó a ser quemada y aunque sus heridas se cerraban eso no evitaba que les queden quemaduras y sangre aún brotará. Luego de que las Peridops terminaran desataron a ambos niños y les dieron una especie de barra grisácea que los niños tomaron y empezaron a comer generando asco en las dos Peridops que les dijeron que se largaron algo que ambos hicieron. Eo-1 y Eo-2 solo caminaban a duras penas por los pasillos del zoológico, viendo por una ventana de observación a los humanos reír y disfrutar del paisaje falso, haciendo que ambos sientan una punzada en sus corazones que aunque inexistentes aún así les dolía. A pesar de ser parte humana también, cuando las Peridops querían dejarlos en el hábitat de los humanos estos mostraron gran miedo y rechazo a Eo-1 y Eo-2 debido a sus apariencias. Eo-1 mostraba tener una cara puramente blanca y de vez en cuando mostraba tener boca, por lo demás su cuerpo deja ver que era completamente oscuro y una especie de sombrero siempre traía con él al igual que un manto negro lo que le daba una apariencia inquietante a los humanos del zoológico. Por otro oído, Eo-2 pesar de ser el que más forma humana tenía, sus ojos mostraban una inquietud que asustaba a los humanos, al igual que la improbabilidad de las emociones de Eo-2 quien cuando se alteraba actuaba de una forma violenta y sanguinaria siendo que casi mataba a uno de los humanos solo que si no fuera por las amatistas quienes entraron, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo encerraron en una jaula. Tal vez hubieran tenido que explicarle a su superior por qué uno de los humanos había muerto lo cual hubiera sido un gran problema para ellas. Ambos niños desde su nacimiento no conocieron nada más que no sea esa sala donde los torturaban para experimentar con ellos. A Eo-1 una vez le arrancaron el brazo para ver sus huesos. A Eo-2 lo encerraron en una sala donde lo electrocutaban constantemente para probar su resistencia y si tal vez se pucearía.
Incluso a ambos una vez los golpearon entre todos las amatistas por órdenes de las Perirops. EO1. Hermano, ven a ver esto, le susurraría a EO2, cuando EO2 volteó vio a EO1 demasiado lejos viendo a través de una puerta haciendo que este no entienda cómo lo escucho desde tan lejos haciendo que se ponga a pensar, pero entre más lo pensaba se sentía frustrado y enojado haciendo que suelte gruñidos y empezara a golpearse la cabeza haciendo que EO1 solo niegue con la cabeza y se dirija a él así darle una fuerte cachetada dejando a EO2 sorprendido y haciendo que esté vuelta a la realidad para tocar su mejilla adolorida y un poco sangrante. EO1. ¿Mejor? Viéndolo con tranquilidad mientras su voz transmitía una tranquilidad inquietante. EO2. ¿Mejor? Sí, mejor, recomponiéndose con una sonrisa, EO1 solo ladeó la cabeza con una sonrisa antes de darse la vuelta y dirigir a EO2 hacia la puerta que quería mostrarle así ambos ver hacia adentro de esta. Peridot H21A. Los experimentos han mostrado ser un fracaso total, la autoridad diamante han solicitado que el experimento se deje de lado y volvamos al planeta madre, viendo a sus compañeras las cuales la veía, los experimentos solo han mostrado que si bien, es posible una combinación de humanos gema, también ha mostrado que es algo inútil y desventajoso para el imperio de las diamantes, los individuos EO1 y EO2 han mostrado que a pesar de no poder ser puceados, han mostrado signos de ser vulnerables al dolor, haciendo que la resistencia que nosotras las gemas tenemos sea inútil en ellos, también se debe al hecho que ellos como los terrícolas necesitan comer, dormir y hasta, ir al baño, diría haciendo que las demás hagan muecas de asco, si bien el individuo EO1 ha mostrado poder resistir por largos periodos sin estas necesidades, aún así necesita comer para reponer su energía al igual que EO2 quien parece necesitar más de esta comida, y las barras de proteínas que creamos con todo lo que un terrícola debe consumir, aunque también está el hecho que ambos se pueden cansar, EO1 si bien puede llevar a cabo sus tareas a la perfección a veces falla, aunque sí es algo competente, aunque EO2 es algo diferente, EO2 ha mostrado no poder llevar a cabo múltiples tareas al igual que aunque le demos una cuando está por terminar algo lo hace fallar completamente, por no decir su improbabilidad, cualquier cosa podría ponerlo extremadamente agresivo haciendo que necesitemos someterlo a pruebas de electroshocks para calmarlo, por ende este trabajo que se nos asignó queda como un fracaso total, enviarán naves por nosotras así que guarden todo y destruyas todas las pruebas de estos experimentos por órdenes de Diamante Blanco, terminaría, EO1 y EO2 solo se vieron entre sí antes de que unas manos los agarraran y los levantarán así ambos ver a una de las amatistas verlos. Amatista. Ustedes dos están en grandes problemas, viéndolos enojada, EO1 solo la vio con ira mientras EO2 ladeó la cabeza confundido. Luego de una hora exactamente, Amatista salió de una de las habitaciones dejando atrás a EO1 tirado en el suelo con sangre saliendo de su boca mientras EO2 tenía su brazo dislocado y su cara cubierta por una máscara estaba llena de sangre. En otra habitación se vería a la Peridot líder viendo cómo sus subordinadas hermanas destruían una a una las pruebas de los experimentos mientras que ella se encargaba de observar, y eso fue hasta que le llegó una orden haciendo que sus dedos formen una pantalla así ver. Y al ver de quiénes eran las órdenes tragó saliva y simplemente vio a sus hermanas llamando así a una de ellas. Peridot H21A. Tú. Ven aquí Peridot de 1K, viéndola con seriedad, ve con dos amatistas a buscar a EO1 y EO2, diamante azul y amarillo quieren que los llevemos hacia el planeta madre, enciérrenlos en una jaula y llévenlos al puerto de las naves, golpeando con su brazo la pared, tanto ella como las demás mostraron caras de indignación, después de todo, era impensable que dos seres impuros vayan a estar en el planeta madre. Hogar de sus tan apreciadas diamantes. Obviamente todas a pesar de estar en contra no tuvieron más que obedecer y respetar las órdenes aunque tenían curiosidad de por qué, después de todo Diamante Amarillo mostró ya no tener interés en el experimento, y con Diamante Azul se debía a que nunca ésta supo de los experimentos y cuando se enteró estuvo en contra, por lo que era confuso todo. Una gran nave siendo una mano verde gigantesca llegó al zoológico y así una a una las Peridots empezaron a adentrarse en él, mientras que 4 amatistas, siendo que entre dos cada una llevaba una caja de metal grande donde en una se escuchaba a EO2 gritar que lo dejaran salir haciendo que las amatistas se irritaran. Una vez que todas estaban a bordo la mano se alejó un poco del zoológico y de un borrón de velocidad desapareció. Dentro de la jaula de EO2 se veía a este sollozar mientras trataba de comprender qué estaba pasando mientras abrazaba sus rodillas.
Y en la jaula de EO1 se veía a este sentado con una mano en una de las paredes de la jaula, algo incómodo y estresado por no poder saber qué era lo que pasaba y a dónde los estaban llevando en estos instantes. El viaje fue largo y agotador, de vez en cuando les llevaron sus comidas para mantenerlos con vida, aunque unas cuantas veces ambos debían rogar por ella, lo cual era humillante para ambos al punto que incluso de vez en cuando ambos eran obligados a autolesionarse para conseguir su comida, y hasta cierto punto incluso ambos eran golpeados solo por diversión de las amatistas, quienes les jugaban bromas bastante pesadas, aunque EO2 a veces se reía, ya que si bien a veces eran dolorosas las bromas, aún así las encontraba divertidas, haciendo que las amatistas a veces se sientan halagadas de que a alguien les gustará sus bromas, haciendo que incluyan a EO2 para que participara en las bromas, aunque este hacía que no sean tan dolorosas, así no tener que lastimar a EO1. En este tiempo del viaje incluso ambos tenían que trabajar, EO1 cumplía con la función de una perla más que una amatista, haciendo que éste tenga que anotar varias cosas o enviar mensajes a otros miembros de la tripulación, mientras que EO2 tenía que ayudar a las amatistas a cargar cosas y arreglar ciertas partes de la nave cuando era golpeada por algún meteorito, aunque le era irritante y lo hacía enojar, ya que, cuando estaba cerca de terminar, siempre fallaba a último momento, lo que hizo que las Peridops obliguen a las amatistas que lo golpearon algo en lo que ellas de vez en cuando parecieran dudar, ya que le estaban agarrando cierto cariño a EO2, aunque con EO1 el cariño, aunque existente, no era tanto, ya que aún así les gustaba burlarse de él por su actuar o su función de perla, lo cual irritaba a este. Vemos como EO1 caminaba hacia la cabina de motores, ya que una de las Peridots le dio la orden de entregarle un mensaje a una de las amatistas encargada del mantenimiento de los motores, pero cuando estaba por llegar vio por una de las ventanas y abrió sus ojos con sorpresa mientras se acercaba. Delante de sus ojos vio como un gigantesco planeta con dos anillos se dejaba ver, aunque el planeta estaba partido en dos, genía cierta gracia. En otra zona de la nave se veía como EO2 también veía el planeta fascinado, mientras dos amatistas atrás suyo se burlaban de su expresión con diversión. Luego simplemente se activaron los altavoces, avisaron sobre el descenso y aterrizaje al planeta madre, haciendo que todos necesitaban estar en la cabina de salida, lo cual EO1 y EO2 tengan que obedecer y ir hacia allí. Así al llegar vieron a toda la tripulación de Peridops preparadas, mientras que las amatistas se despedían de EO2, ya que ella debían volver al zoológico, algo que puso triste a EO2. Una vez que todos empezaron a bajar vieron a un perla azul con sus ojos siendo tapados por su flequillo, todas quedaron mudas, pero antes de que alguna diga algo, la perla azul habló con una voz tranquila y melodiosa, captando la atención de EO1 y EO2. Perla A. EO1 y EO2, Diamante Azul me envió personalmente a que los escoltara a su torre, dándose la vuelta y con un asentimiento les dio a entender de que la tenían que seguir. EO1 y EO2 solo se vieron entre sí y empezaron a avanzar lentamente, mientras que trataban de ignorar las miradas de ira y asco que les eran dirigidas hacia ellos. Cuando llegaron hasta cierto punto ambos vieron a Perla Azul cerca de un palanquín, así ambos entrar y este despegar y empezar a flotar por el aire yendo hacia una gran torre donde a un lado se veía una gigantesca nave con forma de un brazo azul. EO2 solo sonreía mientras le preguntaba a Perla Azul varias cosas, haciendo que esta a veces no le responda y lo ignore, mientras que al lado de Perla Azul estaba EO1 viendo con tranquilidad todo, y luego volteó a ver a Perla Azul, la cual al notarlo también lo vio y ladeó la cabeza mientras lo veía con curiosidad, haciendo que EO1 la imite y ladee la cabeza y le sonría, haciendo que Perla Azul solo vuelva a ver la pantalla de comandos. EO1 y EO2 seguían desde atrás a Perla Azul, la cual caminaba sin parar, mientras que ambos niños veían así una pared, notando un mural, haciendo que EO1 lo estudie con la vista mientras EO2 decía lo lindo que era el mural y preguntaba quién era la mujer en él, haciendo que Perla le explique quién era y el respeto que se le debía tener, haciendo que EO2, aunque le costó, entendió un poco. Al llegar a la gran puerta se abrió dejando ver a una gigantesca mujer quien salía. Perla. Mi diamante, diría mientras inclinaba la cabeza y hacía el saludo correspondiente. EO1 hizo lo mismo mientras que EO2 veía curioso y asombrado a Diamante Azul, la cual cuando iba a posar su vista en él, EO1 le dio un codazo en las costillas, haciendo que este reaccione y también haga el saludo justo cuando Diamante Azul posó su vista en él. Blue. Oh mis estrellas, cubriéndose la boca con su manga, EO1 y 2 solo se vieron confundidos al ver cómo ella los veía con tristeza, porque los veía así. Solo tenían cortes y leves cicatrices de los experimentos y castigos de Agatha, nada del otro mundo. Blue.
Pobres cositas, arrodillándose, mis hermanas han llegado lejos con estos experimentos, viendo con sus ojos húmedos a ambos niños, Tos sin saberlo empezó a llorar haciendo que se sorprenda y al ver que no paraba se estaba frustrando de no saber por qué estaba llorando y por qué no podía pasar. Con Eo-1 pasaba lo mismo solo que este estaba más confundido mientras veía como Perla también estaba llorando. Mientras tanto, Blue podía sentir en ambos niños dos presencias en cada una provenir de sus gemas, podía sentir dos presencias sufrir algo que al parecer ambos niños no parecían darse cuenta. Tos. Mi diamante, ¿por qué llora? Viendo a duras penas a Blue mientras él trataba de secarse las lágrimas, Blue trató de decir algo pero no podía, ella sentía pena por las gemas que fueron obligadas a participar en el experimento al igual que sentía pena por ambos niños los cuales mostraban tener no solo heridas externas sino también internas, heridas ligadas a sus gemas quien también parecían sufrir. Blue al ver la mirada de Tos quien la veía con curiosidad y preocupación al no saber lo que pasaba le hizo que a la mente de Blue le venga a la cabeza la imagen de Rosa cuando ella se preocupa cuando lloraba haciendo que simplemente Blue se seque las lágrimas y trate de sacar las lágrimas de ambos niños haciendo que ambos se sorprendan al igual que Perla quien simplemente no dijo nada. Blue. Perdonen por eso, simplemente hay veces que no puedo controlarme, dando una leve sonrisa, Tos. No tiene por qué disculparse digo mi diamante, a veces yo también puedo controlar mis emociones, dándole una sonrisa mientras tomaba el dedo de Blue haciendo que ésta le sonría. 1. Tú nunca sabes controlarte más bien, diría en un tono relajado haciendo que 2 lo vea enojado, 2 empezó a discutir con 1 sobre que él sí sabía controlarse mientras 1 lo ignoraba. Esta escena molestó a Perla quien no podía creer cómo ambos estaban empezando una pelea delante de su diamante. Pero simplemente Blue sonreía ante esta vista y luego vio a Perla así susurrarle algo haciendo que Perla la vea sorprendida pero luego asintió. Perla. Por favor síganme, caminando, 1 sin poner objeciones siguió a Perla mientras que 2 vio a Blue la cual lo notó y antes de poder decir algo, 2 abrazó su dedo sorprendiéndola. 2. Gracias por no vernos mal, susurraría antes de correr detrás de su hermano y Perla. Blue solo quedó sorprendida pero luego sonrió mientras veía en la silueta de 2 a su pequeña e inquieta hermanita haciendo que suelte una pequeña risa antes de levantarse e ir a sus aposentos. Pasaron semanas y en estas pocas semanas simplemente Blue convivió con 1 y 2 algo que a su Perla no le gustaba mucho, en estas semanas ella veía en ambos algo de lo que tenía que hacerse responsable, además. 2 le gustaba bastante, le hacía acordar a Rose, tan impredecible y alegre, mientras que 1 mostraba ser más tranquilo y calmado, actuando como una perla haciendo que se lleve con Perla Azul aunque no lo mostraba ya que ambos eran muy callados. Actualmente se veía a Blue riendo mientras se encontraba en su cámara de agua, ella le estaba enseñando a 2 a nadar, mientras que cerca de la puerta estaban 1 y Perla los cuales veían todo con tranquilidad. 1. MMH. Volteando a ver a Perla, cuando 1 vio a Perla, vio que estaba viendo algo en su tableta antes de caminar hacia adelante llamando la atención de Blue. Perla. Mi diamante, lamento interrumpirla pero Diamante Amarillo ha enviado un mensaje de que vendrá hacia aquí en este instante para ver a sus invitados, refiriéndose a 1 y 2. Al escuchar eso Blue se levantó rápidamente haciendo que 2 caiga en picada hacia el agua mientras que una ola lo llevó hasta la orilla así terminar en los pies de 1. 2. Otra vez. Levantando las manos con diversión, 1. No es el momento, levantándolo y haciendo que se pare bien, 2 solo asintió mientras se ponía su ropa, en este tiempo 1 le pidió a Blue si podían hacerle ropa a 2 ya que a diferencia de él que podía hacer aparecer su ropa a placer, 2 era incapaz de poder hacerlo así que Blue ordenó a sus mejores artesanas que investigaran la ropa de los terrícolas dando como hecho la vestimenta actual de 2. Volviendo al tema, Blue estaba incómodo con el hecho de que Amarillo quisiera ver a ambos niños aunque por su apariencia no parecían niños, más 1. Blue. Iré a darle la bienvenida entonces, susurraría para sí misma, Blue solo salió de la habitación mientras 1 y 2 se vieron entre sí y junto a Perla empezaron a seguir a Blue quien se notaba incómoda con la idea de que Amarillo estuviera llegando a su palacio. A mitad del camino un leve temblor casi hace caer a Perla y 2, pero si no fuera por 1 quien los tomó para que así no se tropezaran y cayera. Blue.
Ya llego, haciendo una leve mueca de incomodidad, mientras caminaban llegaron al ala de la entrada donde se dejó ver arriba un palanquín amarillo que al detectar la presencia de Blue empezó a descender y al aterrizar simplemente de este salió una perla amarilla quien avanzó con la cabeza siempre hacia arriba. Yellow Pearl. Ante ustedes, la más brillante y electrificante, diamante amarillo, diría mientras se hacía a un lado y con sus brazos apuntaban hacia el palanquín. En eso un gran tacón puntiagudo de color amarillo salió del palanquín así dejarse a la figura que salía. Yellow. Blue, viendo con seriedad a su hermana. Blue. Yellow, diría mientras con su vestido trataba de ocultar a EO 1 y 2. Yellow solo vio el intento patético de ocultar haciendo que ella avance hacia adelante. Yellow. Blue, necesito que me des a esas dos cosas, viéndola con seriedad, se suponía que debían ser entregados en mi palacio, y me entero que tu perla te los trajo, algo de lo que no supe hasta hace poco, cruzándose de brazos, Blue. Pero, ellos están Yellow. No me digas que te encariñaste de estas imperfecciones. Viéndola con disgusto, ellos son experimentos, mis experimentos. Por ende me pertenecen, tú nunca quisiste participar en ellos así que devuélvemelos, veré si tienen alguna utilidad luego del fracaso que fue todo esto, dando un paso más hacia adelante, haciendo que Blue dé un paso atrás. Blue solo tragó saliva, pero en eso sintió un leve abrazo en su pierna viendo a EO, 2 quien la veía curioso haciendo que ella le sonría y luego vea a Yellow. Blue. Bien, pero con una condición, viéndola con seriedad, no les harás daños y si no obtienes lo que querías ellos volverán aquí, diría tratando de mostrar un poco más de seguridad, Yellow. Eres imposible Blue, frotándose los ojos con los dedos, bien como tú quieras, chasqueando la lengua, Yellow solo se dio la vuelta y entró en su palanquín mientras Yellow Pearl la seguía con la nariz hacia arriba, haciendo que Blue Pearl niegue con la cabeza, mientras que Blue vio por última vez a los dos pequeños y les sonrió mientras les decía que debían seguir a Yellow algo que ambos empezaron a hacer aunque EO, 2 parecía bastante inquieto con la idea de irse y no ver a Blue, pero al final obedeció y fue en dirección al palanquín así ambos subir y las compuertas cerrarse y empezar a volar hacia el territorio de Yellow. Dentro del palanquín se vería a Yellow sentada y revisando varios informes de sus colonias mientras su perla estaba a un lado, y a un lado de perla estaban EO, 2 y 1. EO, 2. Oiga mujer amarilla ¿a dónde vamos? Viéndola con curiosidad, Yellow paró de hacer lo que hacía mientras que su perla dio un galea dramático de indignación mientras que EO, 1 se golpeó la cara. Yellow Pearl. Para tu información es su diamantesa, ser impuro e imperfecto. Viéndolo con ira y desdén, EO, 2. ¿Sabías que puedo lamer mi ojo izquierdo? Yellow Pearl. ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver con tu falta de respeto? Viéndolo enojada, EO, 2. No sé, solo pensé que debía mencionarlo, diría antes de que de bajón de su máscara saliera su lengua y se estirara hasta empezar a lamer su ojo izquierdo. Yellow Pearl puso una mueca de asco mientras que EO, 1 tenía los ojos en blanco, en cambio Yellow golpeó con su brazo el apoyabrazos haciendo que EO, 2 parase. Yellow. Escúchame bien pequeña alimaña, será mejor que te comportes y solo hables cuando yo lo ordene o simplemente te destruiré. Haciendo que su cuerpo libere una pequeña descarga de energía, EO, 2 con miedo paró y simplemente tragó saliva así y esconderse atrás de EO, 1 quien solo veía fijamente a Yellow quien también lo notó y lo vio con desprecio pero EO, 1 solo le sonrió y volvió a mirar hacia adelante causando un poco de curiosidad en Yellow quien volvió a mirar hacia adelante también. Yellow. Ustedes a partir de ahora estarán con las perlas aprendiendo de ellas, al igual que aprenderán a defenderse con otras gemas, caminando sin parar mientras atrás lo seguía EO, 1 y 2, a pesar que ustedes necesitan descansar, aquí no lo harán, actuarán como gemas no como esos apestosos terrícolas, haciendo una mueca de disgusto, se ganarán su comida obedeciendo y llevando a cabo sus tareas asignadas por mi perla, diría haciendo que Yellow Pearl ponga una sonrisa de arrogancia al ver a EO, 1 y 2. Al terminar simplemente Yellow se largó dejando a EO, 1 y 2 con perla la cual sonreía con suficiencia. Yellow Pearl. Síganme, dándose la vuelta y empezando a caminar, EO, 1 y 2 solo obedecieron empezando a seguirla mientras que EO, 2 hacía preguntas a cada rato irritando a Yellow Pearl quien le ordenó que se callara lo cual EO, 2 hizo, por lo menos por 2 segundos antes de volver de preguntón ganándose un suspiro cansado de Yellow Pearl y de EO, 1. Luego de horas llegaron a un gran salón donde dentro había muchas perlas las cuales al ver llegar a la perla de diamante amarillo simplemente inclinaron la cabeza a modo de respeto mientras Yellow Pearl la sentía. Yellow Pearl.
Atención, por órdenes de Diamante Amarillo estos dos estarán con ustedes, aprendiendo de ustedes y deberán ayudar a comportarse y enseñarles, viéndolas con seriedad, en unos días vendré a ver progreso, al mismo tiempo que enviaré instrucciones de trabajo para ellos dos, dándose la vuelta e irse, pasando los días. EO 1 y 2 a duras penas se adaptaban al nuevo entorno al igual que al tener que aprender de las perlas las cuales cada quien podían los veían con desprecios y hasta los llamaban errores, impuros e imperfectos lo cual sí les era medio doloroso a ambos pero lo ocultaban a sus maneras. Aunque aún así por los tratos, EO 1 mostraba ser cordial y respetuoso con todas las perlas, mientras que EO 2 seguía igual de alegre y cada que podía o cada oportunidad que se les presentaba halagaba a las perlas. Estos comportamientos de ambos hacían que las perlas se sientan algo fuera de lugar de que alguien las tratara así, aunque no negaban que les agradaba el trato hacia ella. Después de todo, algunas perlas que la tenían a una ama a la cual servirles nunca experimentaron un trato así de cordial o incluso que las halagaran por cada cosa que hacían. Poco a poco la relación con ella cambiaba a un ritmo lento pero tranquilo. EO 1 mostraba ser bastante capaz de seguirles el paso y acataba a la perfección las órdenes, haciendo que éstas se sientan orgullosas del progreso que estaban logrando. Mientras que EO 2 aunque fallaba, aún así las perlas lo ayudaban y le explicaban a un ritmo en el que solo EO 2 podría entender sin hacer que éste se altere, aunque de vez en cuando soltaban un comentario de desprecio ya no era tan seguido y a veces hasta parecía que hasta ellas mismas no les gustaba decir esas cosas. Actualmente se veía a EO 1 con una roca gigante en su cabeza mientras estaba de puntilla mientras las perlas le explicaban cómo caminar con elegancia. Y a un lado estaba EO 2 aprendiendo a bailar con las perlas, aunque en realidad parecía solo un baile, en realidad le enseñaba a pelear como una perla usando mayormente sus piernas y su agilidad. Mientras ellos seguían en lo suyo, se abrió una compuerta por la que entró Yellow Pearl quien iba a hablar pero viendo la situación se desconcertó y solo soltó un jadeo haciendo que todos la noten haciendo que EO 2 al desconectarse hizo que caiga al suelo mientras que la roca arriba de la cabeza de EO 1 se iba a caer pero este la trató y la dejó en el suelo con cuidado. Yellow Pearl. Síganme, Diamante Amarillo los espera en el área de las guerreras, haciéndose a un lado, EO 1 y EO 2 solo asintieron así y empezar a caminar mientras se despedían de las perlas las cuales levantaron sus manos con caras amargadas al ver que ambos se iban. Yellow. Ambos me muestran sus habilidades de combate, viéndolos desde arriba, veamos si sirven para el combate, apretando unos cuantos botones en su tableta. Al terminar de una puerta salieron dos topacios, quien invocaron sus armas siendo que eran dos grandes mazos. EO 1 y 2. Omier. Se podría ver como en el suelo estaba enterrado un ensangrentado EO 2 y en el techo colgado con su cabeza enterrada estaba EO 1 quien luego cayó al suelo quejándose. Yellow. Debes estar bromeando, ¿en verdad no sirven ni para el combate? Viéndolos con una mueca de asco y enojo, EO 2. Siento mi cara en mi trasero, y mi trasero en mi cara, tosiendo sangre. Yellow. Perla, no les des su comida hasta que se la hayan ganado, levantándose y yéndose. Yellow Pearl. Entendido mi diamante, haciendo una reverencia. Pasando los días, EO 2 y 1 eran brutalmente golpeados por varias gemas en sus entrenamientos lo cual parecía más tortura que otra cosa haciendo que Yellow empiece a pensar que todo esto era una pérdida de tiempo, o eso hubiera sido si no hubiera presenciado con sus ojos como EO 1 en un arranque de ira al ser golpeado por una ágata invocó por primera vez su arma siendo una gran guadaña con una calavera terrícola, aunque todavía este no la sabía usar la movió con maestría y gracias a sus entrenamientos con las perlas era más rápido y ágil llegando a saltar grandes alturas pufeando por primera vez a una gema. Y en cambio en EO 2 aunque vio un avance le pareció decepcionante, igual que EO 1 en un arranque de ira atacó sin control alguno a la gema con la que peleaba siendo que sus ataques eran impredecibles y alocados haciendo que la gema con la que peleaba se asustara y EO 2 tomando un trozo de escombro la golpeó con fuerza en la cara sin darse cuenta que ahí estaba su gema siendo que además de pufearla la destruyó y cuando volvió en sí empezó a llorar al ver lo que había hecho haciendo que Yellow vea que a pesar de haber ganado, era demasiado explosivo y agresivo cuando perdía el control, aunque le llamó la atención la forma en la que destruyó a la gema con un escombro. Y aunque cada uno mostró un cierto avance a su modo, aunque una cosa la molestaba, y era que EO 2 se mostraba muy amable con ella al punto de hablarle por horas y abrazarla de la nada como si ella fuera Blue.
Aunque EO-1 le agradaba como era obediente, siendo que acataba sus exigencias a la perfección, haciendo que tenga un leve aprecio por este al punto en que ésta le decía qué hacer en vez de Perla, algo en lo que ella se mostraba en desacuerdo de que su ama tenga que darle órdenes a un ser tan imperfecto, aunque Yeyou la desestimaba. Además de esto, Yeyou empezó a enseñarle a EO-1 el idioma de las gemas, y la escritura al igual de para qué servía cada cosa. Esto le hacía acordar a cuando trataba de enseñarle sus deberes a Rosa, aunque eso no evitaba que Yeyou actuara de una manera estrictamente regañando a EO-1 cuando este se para mal o cuando hablaba de una forma que no le gustaba, y aunque trató de hacer lo mismo con EO-2, este parecía no entender, haciendo que se dé por vencida con él. Actualmente se vería a EO-1 caminando por el lugar buscando a su hermano sin encontrarlo por ningún lado, haciendo que se preocupe, pero en eso tropezó con alguien, pero actuando rápido la tomó por la cintura, viendo así que era Yeyou Pearl, la cual abrió la boca sorprendida mientras que EO-1 la vio curioso. Yeyou Pearl. Ese sulétame, tonto bruto, apartando a EO-1 así recomponerse y limpiarse la ropa como si tan solo haber sido tocada por EO-1 le desagradara, aunque en realidad sus mejillas mostraban un leve tono oscuro. EO-1. ¿Has visto a EO-2 Perla? Viéndola con una sonrisa, Yeyou Pearl. puerta número 115, piso 9 del ala C, viéndolo desde arriba, EO-1. Muchas gracias Perla, haciendo una reverencia hacia ella, haciendo que ésta cierre los ojos dando una media sonrisa antes de irse. EO-1 solo fue hasta uno de los elevadores, así luego de tocar el número correspondiente este avanzó, mientras EO-1 viendo que no había nadie simplemente suspiró y se encorvó un poco frotándose el cuello. EO-1. Debo admitir que es agotador siempre estar recto, suspirando, pero ¿es eso o ser castigado con terapias de electroshocks? Cruzándose de brazos, justo a tiempo la puerta se abrió haciendo que EO-1 empiece a avanzar, aunque antes de llegar una puerta le llamó la atención, haciendo que se adentre a ella y vea un gran trono, por lo que de un salto se subió haciendo que una gran pantalla aparezca y al escanear a EO-1 se volvió más pequeña para su utilidad. EO-1. NMH, viendo los archivos, en eso EO-1 tocó uno de los archivos, así delante suyo apareció una pantalla mostrando la conquista de un planeta, haciendo que este abría los ojos. Delante suyo aparecían cada vez más, llenando la habitación con los sonidos de las peleas, los gritos de sufrimiento y las explosiones, haciendo que levemente los ojos de EO-1 se vuelvan más fríos y calculadores mientras estudiaba uno a uno todos los vídeos. Luego simplemente paró y decidió irse con la cabeza doliéndole por toda la información que absorbió de los vídeos y planos, así simplemente al llegar donde debía estar EO-2 lo vio pasar tiempo con las perlas, haciendo que sonría y vaya junto a ellas, las cuales lo recibieron con sonrisas. Vemos como en el ala de naves se vería a EO-2 y 1, debido a su tardío pero un poco rendimiento las diamantes se dieron cuenta que no podrían estar en el planeta madre debido a que mientras estos permanecían ahí, las otras gemas parecían empezar a dudar de si tal vez la imperfección estaban bien, si es que EO-1 y 2 podían estar en la presencia de las diamantes. Esto hizo que la perla de blanco apareciera en ambos territorios de Blue y Yellow, advirtiéndoles que si esos dos seguían en su planeta serían destruidos y que no aceptaría a dos fallas seguir viviendo en su territorio, haciendo que Blue y Yellow a regañadientes tuvieran que enviar a ambos de regreso al zoológico. Por eso ambos estaba subiendo la nave que los transportaría, mientras casi todas las perlas que los conocían se despedían de ellos con tristeza. Lastimosamente Blue y Yellow no se encontraban ni sus perlas debido a la advertencia de Blanco, haciendo que EO-1 y 2 piensen que capaz se querían deshacer de ellos, haciendo que EO-2 se sienta triste de no ver a Blue al igual que EO-1 de no ver a Yellow, haciendo que ambos suspiren y se despidan de las perlas subiéndose a la nave. Pasaron meses desde que ambos llegaron al zoológico y sin dudas, les iba como la mierda, aunque al principio sufrían por las amatistas quienes los golpeaban o le hacían bromas crueles. Eso cambió por las amatistas con los que habían viajado por primera vez al planeta madre, quienes los defendieron, haciendo que aunque sea cambió el trato con ellas, aunque con Agatha, su relación seguía igual, los azotaba con su látigo cada que podía solo por diversión al punto de dejarlos muy heridos y llenos de sangre. Actualmente EO-2 estaba hablando con las amatistas mientras todos se quejaban de los malos tratos con Agatha, mientras que EO-1 se encontraba en el área de vigilancia mientras Agatha estaba atrás suyo viéndolo con asco. EO-1. MMH. Captando algo con su mirada antes de que Agatha lo golpeara con su látigo. Agatha. Concéntrate en tu trabajo. Intento patético de Perla, MMH, dándose la vuelta. EO-1.
De hecho, señorita Agatha, acaba de recibir un mensaje del planeta madre. Apretando los dientes, al escuchar eso Agatha empujó a EO-1 tirándolo al suelo mientras ella veía de qué se trataba el mensaje y entre más veía su cara mostró shock, luego sorpresa y al final ira. Agatha. Busca al otro intento de gema. La autoridad del planeta madre ha decretado que acompañaran a alguien a una misión como sus subordinados. Apretando los dientes, no puedo creer esto, se suponía que estos dos debían estar aquí y obedecerme, yéndose con ira. EO-1 se levantó con una cara de disgusto por Agatha, así simplemente irse con un paso elegante y suave por EO-2. EO-2. ¿Sabes quién es por lo menos? Viendo curioso a EO-1 ¿de qué color es? ¿Es alta? ¿Hace popo? Sonriendo con diversión, EO-1. No, no, y no, suspirando, no sé nada más salvo que la autoridad del planeta madre es quien dio la orden a Agatha, pero no decía de qué sería. Viéndolo, EO-2 solo asintió así simplemente seguir caminando mientras saludaba a algunas cuantas amatistas al igual que EO-1. Al llegar al hangar vieron una gran mano verde aparecer y empezar a acercarse así una que llegó de esta bajo una peridot con una gema en su frente. Peridot. ustedes deben ser EO-2, suban ahora mismo. Viéndolos con desaprobación, EO-1 y 2 solo obedecieron y al llegar dentro de la nave una figura alta y fornida se levantó sobre ellos haciendo que EO-2 trague saliva mientras los ojos de EO-1 brillaron mientras examinaba a la gema que tenía delante suyo. La gema en donde debía estar su nariz era imposible de no ver, sus fuertes brazos y su altura y contextura superior dejaba en ridículo a la jaspe que estaba en el zoológico, porque sí, la gema delante suyo era una jaspe, siendo para él la más perfecta que veía mientras que EO-2 dejó de estar asustado para ahora estar asombrado mientras admiraba a la fuerte gema delante suyo. Jaspe. tú EO-1, seguirás mis órdenes de cerca y harás todo lo que te diga, y tú EO-2 harás todos los trabajos físicos. Ahora ambos entren, será un gran viaje al lugar de origen de su mitad, terrícola. Haciendo una mueca de asco, ambos solo asintieron y entraron mientras que Jaspe vio desde arriba a Agatha la cual solo sonrió con nervios antes de que la nave cierre sus compuertas y luego de alejarse un poco del zoológico, de un estallido desapareció. Siendo en camino hacia su destino. Fin del capítulo.